between jurisdictions. But in many cases, we see quite a sophisticated discussion of concepts such as sustainable development, constitutional rights, the precautionary principle, the public trust, and differences between ecocentric, biocentric, and anthropocentric approaches to environmental protection. Now, importantly, and this is my next point, these aren't just abstract discussions. Rights of nature translate these high-level principles into concrete legal consequences. And in particular, two of these stand out. The first is standing. So standing refers to a person's ability to bring a case to court. Historically, one of the major challenges in environmental law is persuading a judge that a human being has suffered enough harm to be able to sue a government or another person. But as we know, when it comes to rivers, it can be very hard for any one individual person to show that they have suffered harm. The harm is spread out over time and amongst the many thousands or even millions of people who share a river. In many of the cases that we examine in this report, rights of nature are a way of avoiding this problem by allowing cases to be brought directly on behalf of the river without a person having to show individual harm to themselves. And next, rights of nature are a way of thinking about effective cooperative governance arrangements. We'll hear more today about how guardianship bodies in New Zealand and Colombia have been established as a way for different stakeholders, including governments, residents, scientists, and indigenous peoples, to work together to act on a river's behalf. Obviously, these are not without conflict, and in many cases, we are still trying to establish how effective some of those governance arrangements have been. In some cases, such as Colombia and Bangladesh, these bodies are supervised by courts who set deadlines and key targets for the river's well-being. But these governance arrangements are a key practical consequence of the rights of nature concept. And finally, as Maureen mentioned, we see that in many parts of the world, rights of nature movements are led by indigenous peoples and indigenous groups. In Ecuador, for example, the country's constitution was amended to recognize rights of nature largely as a result of intensive activism by indigenous groups. In Australia, indigenous peoples are working hard to have their worldview recognized by state and national laws. While in the United States, where many Native American tribes can pass their own legislation, we are seeing more and more formal recognition of nature's rights. Indigenous groups have also been leaders in Bolivia, Colombia, and in Aotearoa, New Zealand. Rights of nature offer a powerful example of the need to recognize indigenous leadership and also to recognize cultural plurality in our legal systems. This is just a brief overview of some of our findings. If you'd like more information, we encourage you to read our report. It's available on the website of International Rivers or on the link that you see there. Está disponible en International Rivers en el enlace que ve allí. También pueden seguir con los derechos de la naturaleza al ver la base de datos Harmony with Nature, donde la gente en todo el mundo están constantemente poniendo actualizaciones. Como dije antes, nuestro informe no es completo. Hay tanto que está pasando en los derechos de la naturaleza que no podemos silenciarnos. Si hay algo que hemos omitido, por favor, avísenos y me puede mandar un correo electrónico a esa dirección. Con esto voy a pasarlo a Maureen para presentar a algunas de las personas maravillosas que van a hablar de otros estudios de caso en el mundo. Muchas gracias, Sam. Y gracias por dar un informe tan comprensivo. Entonces, sí les alentamos a ver el informe con más detalle, pero eso fue una vista excelente de cómo los derechos de la naturaleza están reflejados en distintas jurisdicciones y también cuáles son los conceptos claves en realizar esos derechos, incluso el concepto de capacidad procesal y de tutela. Y también en mencionar la importancia importante de las luchas que están detrás de realizar esos derechos en la práctica. Y los pueblos indígenas están liderando mucho de esos esfuerzos y es importante reconocer su liderazgo en ese sentido. Ahora vamos a ir a nuestro panelista, los ponentes que van a compartir sus historias de algunos casos importantes de todo el mundo. Y cada uno de los casos que estamos
están en el informe de los derechos de los ríos. Estamos muy honrados de darle la bienvenida a la primera persona en el panel, Gerard Albert. Él es el jefe de Ngata Nkata Tangai de Wanganui, que es la entidad de gobernanza que proporciona tutela por Te Tupa. Es el primer río para recibir su estatus de persona legal. Es uno de los arquitectos para la legislación que proporciona para la responsabilidad comunitaria a la salud y bienestar del río Wanganui. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos y gracias por la presentación. Espero que me puedan oír bien. Y saludos a todo el mundo, Tirankokota, hablando en su idioma. Y les doy saludos y reconozco todas las aguas que han fluido y que se han unido en el webinario de hoy. Agradezco a las organizaciones por la invitación para hablar. Yo voy a compartir una pantalla. Ojalá. Esa es mi presentación. Ojalá lo puedan ver. Yo he titulado la presentación Te Tupa, cambiando los corazones, cambiando las mentes. Y creo que voy a dar un poco de contexto de dónde vengo yo, dado que todo el mundo ha compartido de dónde están ubicados actualmente y en cuáles tierras pasan los ríos. Este es la cuenca del río Wanganui. Está localizado en la isla del norte, o más correctamente, Maui, el gran pez Maui, que es una de las dos islas principales de Aotearoa, Nueva Zelanda. El río es de 290 kilómetros. Es el tercer río más largo y es el río más navegable en Nueva Zelanda, Aotearoa. Y en la escala no es un río enorme. 8,000 kilómetros cuadrados de tierra que fluyen en los ríos y los tributarios. Y yo actualmente estoy ubicado en el pueblo Tongare, que es en la boca del río, mientras se une con el mar Tasman. Se ha dicho mucho sobre el estatus de personería legal que ha sido otorgado a nuestro río. Y como Sam ha señalado en su presentación del informe, en Nueva Zelanda muchos de estos arreglos han surgido a través de un proceso de reconciliación entre las tribus indígenas de Nueva Zelanda y el gobierno de Nueva Zelanda. Se firmó un tratado en 1840 y ese tratado se llama el Trato de Waitan. Y ese compacto entre la corona inglesa y las tribus de Nueva Zelanda en 1840 iba a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Claro, como sabemos, los pueblos indígenas, los derechos vienen de los terrenos y las montañas y los mares donde ocupamos nosotros y tenemos siglos y siglos de vivir allí. Y el antropocentrismo ha erosionado y ha socavado la conexión que tenemos con la naturaleza, que es innato. Y lastimosamente, cuando aprobaron leyes en este país, ignoraron la naturaleza de la relación de las tribus indígenas con nuestro paisaje, nuestros ríos, nuestras tierras, y nos obligó desde el punto de vista antropocéntrico, que los seres humanos son el centro del universo y por eso la naturaleza tiene que obligarse a nosotros, a nuestra voluntad, pero no es un punto de vista indígena. Y ahí es donde yo me hago referencia a un académico de la Universidad de Columbia Británica, Elaine en 2012, que comentó en un artículo
sobre lo que estamos haciendo aquí en Nueva Zelanda con nuestro río. Y ella dijo que la historia de nuestra tribu, Wanguiwi y Te Awatupa, es una de tantas narrativas de la lucha interconectada para la descolonización de los pueblos y la naturaleza. No teníamos no teníamos nada que ver directamente con Elaine. Quisiera algún día, pero yo creo que desde lejos he observado exactamente de qué se trata el esfuerzo aquí. Estamos buscando regresar la soberanía a nuestro río y por eso soberanía a sus pueblos indígenas. Y cuando hablamos de la soberanía a un río, realmente estamos hablando de la relación íntima entre nosotros como la tribu del río y la interconexión con nuestra soberanía con el río. Y la llamamos mama, la soberanía, nuestro derecho de estar en esta tierra y conectada con este río. Esto viene del orden universal y nuestro sistema de leyes, como la mayoría de los sistemas indígenas de derecho, están basados en una conexión íntima y innata con el orden universal. Así que nuestra genealogía como pueblo trazamos desde el cielo arriba y la tierra abajo, y eso resulta en una relación íntima con el río, la tierra en sí. Así que quisiéramos reconocer la soberanía, que fue el punto de lograr estatus para nuestro río, que quita las capas de complicaciones legales y anexión que ha sido impuesto en nuestro río y nosotros como la tribu indígena de este río. Así que ella estaba completamente correcta cuando observó la soberanía del pueblo y la soberanía del río están interconectadas. La base, claro, de la ley, la legislación es que presenta un sistema indígena de derecho y lo hace legítimo bajo el sistema legal de Westminster, que es el sistema de Nueva Zelanda por primera vez. Y esa es la parte importante. Realmente ser persona al nivel legal no es el punto. Realmente es el vehículo legal bajo el sistema Westminster que fue reconocido por primera vez un sistema indígena de derecho. Entonces, Tupa Tekoa es una forma de cambiar el estatus y por eso en nuestra comunidad, en lo que constituye este río, y por eso estamos esperando en Nueva Zelanda, en todo el mundo, que está basado en 4 leyes o principios centrales que salen del orden universal, o sea, COA en nuestro idioma, nuestro sistema legal, bajo el orden universal. Tupa Tekoa, la primera ley o principio es que el río es una entidad física y metafísica. No es simplemente un recurso físico que el punto de vista nos ha alentado a verlo así y interactuar con el río basado en eso, pero es una entidad viva, tiene su espíritu, tiene mode o una fuerza vital, energía. Así que cuando ahora vemos el río y tomamos decisiones sobre el río, esa ley dentro del sistema legal de Nueva Zelanda, todas las partes tienen que aceptar que el río ya no es simplemente un recurso física, también es una entidad metafísica y tiene que tomarlo en cuenta en toda la toma de decisiones y todos los puntos de vista sobre lo que sería mejor para este río. Y esa es una cosmovisión indígena y es algo que sabemos que las comunidades de este río y las comunidades de Aotearoa, Nueva Zelanda, pueden entender y pueden aceptar y pueden hacer. El segundo COA o ley, principio, es que el río merece ser tratado como una entidad indivisible, como una entidad. Y como mencioné, las leyes fueron aprobadas en este país que tienen que ver con establecer
compartimentos que tienen que ver con varios aspectos del río por más de 150 años. Y lo que eso ha hecho es alentado el punto de vista, la perspectiva que es muy antropocéntrico, que está basado en los derechos humanos divididos en derechos administrativos que luego pueden ocultar o complicar la idea de ver el río como un ser vivo en su entidad. Así que ahora estamos estableciendo que el río tiene que ser retratado como una entidad completa y no a través de compartimentos. Todas las agentes gubernamentales, los grupos comunitarios, los ONGs, tienen que ver al río y tratarle al río como una entidad, un ser entero, no simplemente partes del río que quizá ellos tienen la responsabilidad a través de una ley. El tercer kawa o ley o principio es que las tribus indígenas del río, la Apu e Iwi, tienen un lugar axiomático en el esquema del río. Y otra vez las leyes de este país y la forma en que el Tratado de 1840 ha sido ignorado y limitó por más de 150 años, eso ha significado que nuestra relación del río está disminuido. Y en resolver esta demanda con el gobierno de Nueva Zelanda y en establecer que, de hecho, somos una parte del paisaje de este río, que no tenemos que ser programados por el gobierno, no tenemos que tener un estatus otorgado a nosotros, sino que somos parte de este río en cuanto a nuestra relación axiomática con el río. Tenemos esto, somos parte del río, su genealogía, bajo este vínculo físico y metafísico, y por eso no debe de haber ningún argumento sobre nuestro lugar en el río y su cuidado, su uso y su desarrollo, en qué se debe de basar todo esto. Y eso es una parte importante porque los derechos indígenas han sido ignorados en todo el mundo y por eso han usado nuestros recursos y han agotado nuestros recursos, como se ha mencionado antes, en que ahora los ríos en todo el mundo han mostrado. La cuarta ley o principio TUA, que está en el centro del cambio de estatus para este río, es que hay una obligación comunitaria a Huatupa, a este nuevo estatus. Eso significa que nadie puede tener, que puede decir que es aparte de ser parte de este esquema. No solamente hay una cosmovisión indígena que los pueblos indígenas tenemos, sino que es algo que la comunidad está obligada a aceptar y honrar en todas las direcciones. Así que, como ustedes ven, todo el punto de este ejercicio es establecer un sistema de derecho indígena modernizado y aplicado al contexto que tenemos hoy en día, en 2020. Que las primeras dos leyes tienen que ver con establecer el río como una entidad física y metafísica y también indivisible. Esto cambia de forma fundamental el punto de vista comúnmente en la ley en Nueva Zelanda sobre qué es un río. Y luego las próximas dos leyes establecen que los pueblos indígenas, tal como la comunidad, tienen la obligación a este río. Los pueblos indígenas, por su genealogía, papa en nuestro idioma, al río, y el resto de la comunidad, su obligación está bajo la ley a honrar este nuevo estatus. Y solo quiero terminar basado en esto, que esa es una foto aquí en el derecho de yo y mi hijo. Le doy crédito a la revista National Geographic para esta fotografía. Y la foto en la izquierda es una foto de finales de los 1800, más o menos como entre 1895 y 1900. Y la chava en la foto es mi abuela. Se llama Tapaya. Y esa es su vida. Su vida era el río. Ellos crecieron y contaron con el río para su bienestar. Van a ver una canasta enfrente, que el perro está encima. Esta canasta
Esta es la vida de mi abuela. Ella me lo enseñó a mí y a otros. Una forma de vida que no está más allá de nosotros. Si es que trabajamos duro, si no hemos podido lograrlo con el río para asegurar que la cosmovisión indígena es uno que está respetado en la ley, en el derecho de Nueva Zelanda. Y nos va a llevar allí. Tenemos que creer que tenemos la capacidad como seres humanos, como comunidades, para trabajar bajo un sistema de derechos que quizá no es indígena, pero en el centro es universal. Y todo el punto es lo que hemos podido establecer en cuanto a la legislación, es que todas las comunidades pueden tener ese estatus. Si no creíamos que eso era posible, no hubiéramos logrado tener esta legislación. Y el compromiso del gobierno de Nueva Zelanda va a requerir más trabajo, pero el reto está allí para que el país trabaje con nosotros, para trabajar con un sistema indígena de derecho, para lograr el punto de vista de un río y trabajar en una ley común, un derecho común que trabaja primero para el río, para que todos podamos compartir en lo que el río nos proporciona. Voy a terminar mi presentación ahora, Maureen. Gracias, Gerard, por palabras tan poderosas y una historia tan increíble. Y es importante para nuestra conversación en cuanto a pensar en los derechos de la naturaleza y los derechos de los ríos como un proceso de descolonización y la conexión de la soberanía de un río a la soberanía de un pueblo. Y también su orientación para llevar adelante para el resto de la conversación en pensar en demostrar las formas en que el reconocimiento de los derechos, las leyes indígenas en este caso, pueden corregir el desequilibrio del sistema antropocéntrico hacia un punto de vista más tierra-céntrico. Entonces, gracias por compartir esto. Ahora voy a seguir a la próxima persona. Estamos muy privilegiados de tener con nosotros el juez Jorge Iván Palacio, que es un juez colombiano de la Universidad Autónoma de Medellín, con maestría de la Universidad de Sergio Arboleda. Él fue juez en el Tribunal, en la Corte Constitucional de Colombia de 2009 a 2017. Su carrera legal abarca más de 40 años de servicio público como juez en jurisdicciones locales y un juez adjunto en la Corte Suprema de Colombia y en la práctica independiente dedicado a asuntos de labor, seguro social, derechos constitucionales y el ambiente. Ha participado en muchas conferencias internacionales legales y académicas, incluso en las Naciones Unidas y el ILO. El juez Palacio también era miembro de la Corte Constitucional para el caso del Río Atrato y va a compartir su experiencia en esa decisión. Muchas gracias. Pasándolo a usted. Muchas gracias. Un saludo muy fraterno a todos los que nos escuchan desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, todos los que nos escuchan en este momento. La Corte Constitucional de Colombia profirió la sentencia de tutela, la T-622 del año 2016, con base o basada, entre otras normas, de la Constitución colombiana en el artículo 86. En ella, en esa sentencia, se reconoce al río Atrato y sus afluentes como entes vivientes que sostienen otras formas de vida y cultura. No son solo objeto de apropiación, son sujetos de derechos y de especial protección a los cuales debe protegerse, conservarse y pugnar por restaurarse. Este caudaloso río, el Atrato, cruza el departamento del Chocó. Tiene 700 kilómetros de recorrido, de los cuales 500 son navegables y desemboca en el Mar Caribe. Esta vértebra fluvial se halla herida de muerte por la contaminación con mercurio, cianuro y residuos de combustibles, a raíz de la explotación de oro en su cauce con dragas, dragones y retroexcavadoras. La Defensoría del Pueblo de Colombia reportó en el año 2014
la muerte de 34 niños de indígenas en Verá cativos por el consumo de aguas contaminadas. Son grandes los índices de diarrea, dengue y malaria en ese territorio. Es tanto el desastre ambiental y de contaminación de sus aguas que la Defensoría declaró en el año 2014 la emergencia humanitaria y ambiental. A lo anterior, hay que sumarle la deforestación, la explotación de sus selvas y el implacable conflicto armado que sufre Colombia. Hacen que esa zona geográfica viva en permanente zozobra, llevando la peor parte los niños, niñas, las personas de la tercera edad, afros e indígenas, que son la mayoría de los habitantes asentados allí. El río Atrato le servía a las comunidades para sacar el agua y hacer los alimentos, lavar los utensilios de cocina, para el aseo, y era, en resumen, el alma y vida de todas las gentes que viven en su recorrido y que a su alrededor han construido su memoria. El Chocó es el departamento más pobre de Colombia. Sus habitantes son alrededor de 500.000, el 87% de su población son afros, el 9% indígenas y el 3% mestizos. La mitad de su población vive en la pobreza extrema. Además, cuenta con el indicador más bajo en calidad de vida de Colombia. Las autoridades nacionales y territoriales poco se han interesado por sacar adelante a esa región de la miseria, a pesar de ser una de las zonas más ricas y de más biodiversidad del planeta Tierra. Las comunidades, ante tanta injusticia y dejadez por parte del Estado colombiano, se organizaron para proteger su río, el Atrato, y por intermedio de una ONG, Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, presentaron la acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia, los departamentos administrativos de Prosperidad Social y Planeación, los departamentos de Antioquia y Chocó y los municipios ribereños de dicho río. Pretendían, con esta acción de tutela, que el juez constitucional protegiera los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas. Cada uno de los anteriores puntos fueron desarrollados prolijamente en la sentencia, así como el aspecto jurídico. La providencia se concedió en favor de los demandantes, buscándole poner fin a la grave situación humanitaria y ambiental del Chocó. Por ello, se consideró al río Atrato como una entidad sujeta de derechos y ordenó su protección, restauración, conservación y mantenimiento. En síntesis, se profirieron una serie de medidas de choque a largo, mediano y corto plazo para salvar al río Atrato, al departamento del Chocó, a Colombia y al planeta. En ella se emitieron varias órdenes, designándose como tutores al presidente de Colombia, quien delegó en su ministro del Medio Ambiente, y a las comunidades accionantes. El fallo obligó a los gobiernos central y territorial para que tomen decisiones a fin de remediar tan devastadora acción de la minería ilegal. La Procuraduría General de la Nación ha realizado una encomiable labor. Con la decisión, las propias comunidades afectadas se han apropiado enormemente de su río y de sus afluentes, tomando conciencia que no solo el ser humano cuenta con derechos. Por ello, para poder cambiar, no se puede seguir haciendo lo mismo. La sentencia ha sido ampliamente divulgada en el plano colombiano e internacional. Se ha estudiado en múltiples escenarios académicos y tribunales de todo el mundo. Además, cuenta con el alcance de Leading Case, creadora de línea. Este precedente de esta sentencia
proferida por la Corte Constitucional de Colombia, ha servido para que otros jueces de nuestro país y de otras latitudes profieran fallos con la misma idea de reconocer derechos. Entre ellos, el caso de habeas corpus para un oso, el oso Chucho, que lo profirió esa decisión la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El reconocimiento a la Amazonía como sujeto de derechos, también de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El páramo de Pisba por explotación carbonífera, es una sentencia de agosto del año 2018 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que es un departamento de Colombia. El río Cauca, sentencia del 17 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Superior de Medellín en su sala civil. El río Magdalena, del 24 de octubre de 2019, del Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Neiva, Huila. El río Quindío, del 5 de octubre de 2019, del Tribunal Administrativo del Quindío. Los ríos Coello, Conveima y Cocora, del 30 de mayo de 2019, del Tribunal Administrativo del Departamento del Tolima. El Parque Nacional Natural Los Nevados, declarado como sujetos de derechos el 28 de agosto de 2020 del Tribunal Superior de Ibagué en su sala laboral. La sentencia que declara el complejo de páramos Las Hermosas como sujeto especial de derechos para su protección, conservación y preservación del 15 de septiembre de 2020 del Tribunal Superior de Ibagué en su sala laboral. La sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, Departamento de Colombia, mantiene suspendida las aspersiones con glifosato en Colombia. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos celebraron el fallo que deja en firme la suspensión de las aspersiones aéreas y enfatiza la inviabilidad del derecho fundamental a la consulta previa a través de plataformas virtuales. Esta es una sentencia del 10 de julio del año 2020. Como ustedes pueden darse cuenta, son múltiples ya las sentencias que han nacido de su madre, la sentencia del Río Atrato. Y miren ustedes u observen que todas estas sentencias han sido proferidas por los jueces de la República de Colombia que se han visto en la necesidad de preservar la naturaleza y reconocerle derechos, porque así se le está reconociendo el derecho a la vida de toda la humanidad, lo que no ha hecho el Estado colombiano, que debiera ser el principal impulsor de estos derechos. Muchísimas gracias y quisiera enseguida, si pueden colocar el video, que me parece que es muy hermoso y no dura sino minuto 30 más o menos. Muchas gracias. No tiene sonido. Laura, we're not hearing the sound. Thanks. Thank you everyone for bearing with us. Gracias a todos por esperar. No podemos conseguir el sonido aún.
Okay, Laurel, if you're unable to share your sound, maybe we should just opt No to podemos escuchar el sonido. Quizá debamos mostrar el video más tarde. so we can go on to our next speaker. Podemos seguir con nuestro siguiente panelista. Gracias, Margaret. Quizá podamos compartirlo al final. Es un video hermoso. Muchas gracias, Jorge Palacio, al compartirnos la información del caso en Colombia y la situación del río y las presiones que están recibiendo las comunidades indígenas. Ha sido un caso muy importante, tanto en Colombia como globalmente. Al romper piedra con respecto a esta cuestión, y quisiera, por favor, pedirles a los participantes que pongan sus preguntas en la caja del chateo para que podamos hablar de ellas. Quisiera ahora presentar a Felipe Clavijo Espina, un abogado constitucional y profesor en teoría ética y constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, previamente consejero del inspector fiscal de la Oficina General y un asistente legal de la Corte Constitucional de Colombia, donde trató el caso del río Atrato, y nos va a hablar sus pensamientos y las implicaciones e importancias de este caso. Muchas gracias a todos. Estoy honrado de estar aquí y haber sido precedido por algunos actores y investigadores, jueces como Jorge Iván. Gracias por su presentación. Más que quiero mostrarles una historia, unas imágenes. Jorge Iván también explicó la naturaleza de la declaración del río Atrato como un caso de derechos, pero quisiera decir unos puntos con respecto en dos momentos. Quisiera primero hablar de nuestro país. No hay un respeto de la ley y de alguna manera el caso del río Atrato es un experimento constitucional, una especie de revolución, donde se le da el derecho a un río que de acuerdo a sus habitantes, africanos y colombianos, africano-colombianos y indígenas, es parte de un sistema complejo de relaciones, tradiciones e ideas. Por esa razón, cuando las comunidades demandaron con respecto a las actividades extractivistas criminales, principalmente la minería y la reforestación, los derechos también con respecto a un ambiente sano y a la salud, es básicamente como ellos entienden el río en primera instancia. Y quisiera ir más allá. Creo que sería muy importante decir algo con respecto al río Atrato. Está localizado en una de las regiones más olvidadas, la región del Chocó de Colombia. Es un lugar de biodiversidad y de recursos ambientales amplios. En Chocó también la mitad de la población vive en la pobreza y también ha sufrido guerras. Maureen, si pudieses, ahí, por favor. Unas imágenes sobre el río. Eso está perfecto. Ese es el río Atrato. Es de la región de la que estoy hablando. Hay una lucha cotidiana para llegar a obtener sus derechos básicos. Y la demanda de la gente Chocó tiene mucho que ver con el pasado colonial de Colombia. Y como algunos investigadores han dicho, hay alrededor de 40 factores distintos que se involucran en esta crisis del Chocó. Instituciones que son prácticamente inexistentes o inoperantes, poca comunicación, acceso, la explotación de los recursos naturales
minería por más de 3 siglos, lo cual no es algo nuevo. Un aislamiento regional del resto del país. Y cuando las comunidades buscan la ayuda, lo que hacen es encontrar un fallo respetuoso a su modo de vida, pero cuando organizamos una visita local al sitio que cambió por completo nuestro entendimiento del río, como Jorge Palacio dijo, lo que entendíamos es una relación entre la ley y la naturaleza, humanos y naturalezas, y básicamente este cambio hermenéutico entre la comprensión de un objeto para convertirse en un sujeto de derechos. Fue una impresión fuerte para nosotros cuando un río es todo para las personas. Cuando van al río, hay gente que ha nacido ahí, otros se conocieron ahí, sus parejas, sus hijos aprendieron a nadar ahí o cocinaron con esa agua. Entonces hay una relación muy profunda entre ellos y el río. Y cuando nos preguntan cómo entendían, nosotros no podíamos seguir adelante sin un acercamiento integral con lo que habíamos visto con respecto al río, la cuenca y las personas. Uno de los puntos importantes que entendemos fue la necesidad de reconocer a la naturaleza tan equiparable a los humanos. No en tanto los beneficios, sino reconocer a la naturaleza como una entidad con derechos. La teoría ecocéntrica y biocéntrica, alguien me parece lo había mencionado. Tenemos dos importantes cosas, las teorías biocéntricas o ecocéntricas y las bioculturales. También una cosa básica, que la raza humana, la naturaleza, como miembros del mismo sistema planetario o ecosistema, deben estar bajo la misma protección, bajo la ley. La personalidad legal fue diseñada por los romanos, por la antigua Roma, miles de años atrás de nuestro tiempo, y fue creada para proteger las cosas, el dinero y la tierra. Entonces, ¿por qué no podemos usar esas mismas herramientas de la ley para proteger un río o una entidad viva, no humana? Y ese era el razonamiento con el que estábamos y que nos llevó a proteger al río. Lo que entendemos como teoría ecocéntrica o biocéntrica, el problema de la Constitución no es una Constitución que está diseñada para proteger a la naturaleza, sino al ambiente, ni al ambiente. Entonces tuvimos que utilizar las herramientas dentro de la ley colombiana para proteger al río. Y así entendemos el concepto de derechos bioculturales. Y con base a ello, reconocer la posibilidad de ir y pensar la relación importante entre los humanos y el río. Y una vez que entiendes eso, esa relación, tienes que también hacer un brinco teórico. Estás considerando al río como un sujeto cuando históricamente ha sido considerado un objeto, incluso dentro de algunos textos antiguos que le dan al hombre o al ser humano toda la soberanía de la tierra, de los ríos, de las mujeres, incluso de las mujeres, y eso es algo que pueden entendernos como los tiempos han cambiado.
pero esa interpretación fue muy importante en el pensamiento occidental y en la ley occidental. Y es donde estamos tratando de trascender. Este caso del río Atrato, una decisión judicial basada en una nueva comprensión de la ley, más allá de sus límites, incluyendo otras disciplinas, filosofía, antropología, incluso biología. Considerar que la realidad social es el origen de la ley y no de otro modo, lo cual significa que la ley es dinámica y así debemos de tratarla. El río es dinámico y, por tanto, las autoridades deben de tener formas de implementar la ley del mismo modo. Y ese es el lugar desde donde quieren defender las comunidades a su río contra cualquier amenaza. Y el sistema está diseñado para proteger al río de tres modos. Un comité de seguridad y de vigilancia basado e inspirado en Nueva Zelanda y un panel de expertos de distintas comunidades. Este tipo de sistema que hemos creado, que le llamamos el Comité de Vigilancia Especial, fue influenciado también por una decisión de la Corte Suprema de la India, un caso muy importante de seguridad alimentaria en 2001. Ellos mostraron algunos expertos de distinto pasado disciplinario para evaluar al gobierno de la India si ellos estaban apropiadamente implementando su sistema de ley. Y este segundo momento quiero hablar sobre este tipo de fallos que van a favor de los derechos de la naturaleza. El caso del río Atrato ha inspirado otra decisión de juicios y de jueces en el país y nos ha dado la oportunidad y a la naturaleza y a las comunidades de entender mejor la relación. En esta imagen vemos la destrucción de la que hablamos y de la que hablaba Jorge Iván. Hay un afluente del río, pero el río tiene 18 distintos afluentes, entonces hay muchas posibilidades, pero debemos de hacer cambios regionales y en campos que son diferentes al de la ley, por ejemplo, territoriales, acercamientos culturales. Y lo que yo digo es que estos derechos tienen que cambiar, tienen que ser una revolución de derechos porque los derechos de la naturaleza representan una revolución en la manera en que entendemos la ley y los derechos. Y la naturaleza también ha sido entendida simplemente como un recurso a ser explotado. Entonces, ambos tienen que ser transformados para definir un nuevo sujeto legal, que no sea una entidad humana, para efectivamente proteger a los ríos. Y esta transformación y sus resultados para otorgarles derechos a los ríos hablan de los fallos en la ley tradicional y también en la ley administrativa para proteger a la naturaleza. Y esto es un punto clave porque la ley occidental entiende a la naturaleza como ambiente y en ese sentido podemos hablar de justicia ambiental para el ambiente o justicia ecológica para la naturaleza, como algunos teóricos lo han pensado en los 70s. Pero ahora lo que estamos proponiendo es un cambio teórico, una transformación. Para que una entidad sea protegida, tiene que haber una deconstrucción de la noción de personalidad legal tradicional. Tenemos que hablar de un lenguaje de la naturaleza para construir un análisis que nos lleve a la interpretación de la ley occidental que declare a los ríos y a otras entidades naturales como sujetos de derechos. Así, para crear también un reto a este paradigma tradicional. Y en ese sentido es importante que tengamos un instituto con acercamientos multidisciplinarios de las ciencias sociales para reinterpretar y entender que necesitamos reinterpretar la ley.
en la era del cambio climático. Entonces, hay muchas preguntas y decir de algún modo que hay lecciones clave, y esas lecciones son puntos importantes. Primero, estamos en este momento aprendiendo. Si quieren mostrar más de esas diapositivas, ven la vida cotidiana respecto al río, y lo que estamos pensando es los distintos acercamientos. Voy a leer este enunciado, perdón, esta sentencia de proteger al río Atrato, hacer nuevos acercamientos más allá de la ley, empoderando a las comunidades. Pero en este momento necesitamos decir que en Colombia hemos tratado de dar los mismos derechos a todas las distintas comunidades, no importa si son un pequeño productor o afrocolombianos o indígenas. No hay razón para pensar que cualquier persona o una persona específica, supongo una persona indígena, por ejemplo, puede proteger al río de manera diferente a un pequeño productor, un campesino o un afrocolombiano. Y esto me parece que eso es un cambio importante, porque necesitamos un nuevo entendimiento de ese tipo de relaciones. No solo humanos y naturaleza, sino ley, naturaleza, etcétera. Necesitamos nuevos acercamientos hermenéuticos con la idea de dialogar para construir leyes en ese sentido. Y esa deconstrucción nos permite imaginar nueva teoría para cambiar de objeto a sujeto de derechos, que sería lo que esta revolución significaría dentro de estos actores involucrados. Y finalmente, esto solo es el inicio, hacer este fallo a favor de los ríos. Y como mencionaba estas categorías de la ley romana, es importante deconstruirlas para crear una nueva teoría para proteger a la naturaleza más allá de la ley. Entonces, esto es una ventana amplia para investigadores, para pensadores, para antropólogos, para abogados, para comprender o recomprender esta situación de la protección de la naturaleza y de las poblaciones humanas. Y me parece que esta es la cuestión más importante, que es más una pregunta filosófica, constitucional, decir que es una sentencia, una decisión. Creo que las sentencias son importantes, esas decisiones, porque están tratando de empoderar a las comunidades, a diferentes comunidades, y proteger sus propios derechos. Pero si creemos que la relación profunda, pero también la necesidad de cambiar nuestro entendimiento de la naturaleza, creo que esto es más importante, es la relación con la naturaleza, lo que hay que comprender. No necesariamente una relación de dependencia, sino de interdependencia, de respeto y la deconstrucción hacia un nuevo sistema basado en principios para cambiar nuestros entendimientos hacia el mundo natural y perspectivas. Y por alguna razón, creo que este reporte global sobre los ríos es muy importante. Aquí son unas imágenes que muestran o buscan mostrar los distintos procesos que hemos acompañado con las comunidades cuando estábamos tratando de entender qué estaba pasando en ese caso, pero creo que he puesto unas ideas importantes que podemos utilizar más adelante con un debate, porque ahorita hay muchas preguntas, hay muchas posibilidades y creo que todo está por ser construido. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por esta discusión tan profunda. Y hablando de los casos de atrato y otros puntos legales, el acercamiento biocéntrico, fundamentales para cambiar la relación entre hombres y los ríos, seres humanos y los ríos. Y como
encontramos formas para seguir adelante, para remarcar esta relación. Y también empezaste a hablar con respecto a la tutela y quiénes eran los dueños de este tutelaje. Y tendremos más preguntas durante nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por ahora, quisiera dirigirnos con nuestro último panelista, Shrishti Baipai, de la India. Ella es una activista ambiental e investigadora en Kalpabarish, un grupo de acción ambiental de 40 años. Tiene una maestría en estudios de desarrollo, y también estudia los sistemas de dominación del Estado, capitalismo, patriarcado y otras formas de concentración de poder. También estudia las formas tradicionales indígenas de vivir, sus formas de tomar decisiones y sus vistas con respecto, su punto de vista con respecto al mundo. Ella ha estado estudiando y desarrollando el movimiento de los derechos de los ríos. Ha estado involucrada en una petición en la Suprema Corte para darles derechos a los ríos. Gracias, Shrishti. Muchas gracias. Gracias, Maureen. ¿Sí me oye? Bueno, me alegra mucho ser parte de este panel tan honrado. Yo creo que los otros ponentes ya han enunciado el fundamento de por qué necesitamos algo como los derechos de la naturaleza, y en particular los derechos de los ríos. Y si miramos a la India, no es donde la ley no se ha protegido de la depredación del ambiente. Ha faltado de proteger a las personas que dependen de los ríos para su sobrevivencia. De hecho, ha sido más utilizado en la degradación, que incluyen la desforestación masiva, las represas, la destrucción de comunidades indígenas y comunidades que cuentan con la naturaleza, y también actuar como una fachada realmente para la protección. Los derechos de los ríos y los derechos de la naturaleza en particular, especialmente en la India, muestran la posibilidad de un cambio radical, de un discurso de extracción a donde los derechos de otras especies, los derechos de la naturaleza para vivir, para existir y para hacer su función ecológica han sido reconocidos. Y también señala el cambio del punto de vista antropocéntrico a una posición más tierra-céntrica, donde las vidas y las relaciones de los seres humanos y el resto de la naturaleza están interconectados. Y de forma importante, el discurso empieza a cuestionar las posibilidades de entrar estas cosmovisiones de muchas comunidades que ven el resto de la naturaleza como un espíritu, como su relación o como su propio, de poder encontrar los espacios. Y el derecho en gran parte ha sido antropocéntrico. Pero antes de llegar a lo que significaría, quisiera brevemente dar la historia del fallo que fue aprobado en la India. Uno de los tribunales superiores del estado Uttarakhand en el norte de India hizo un fallo en 27 de marzo de 2017, dándole a los ríos indígenas Ganges y Ruma, sus afluentes y sus glaciares de su origen en la cuenca que nutre esos ríos, que tienen derechos igual que una persona legal o una entidad viva. El mismo tribunal en 2018 aprobó un fallo diciendo que todo el reino animal tiene los derechos, incluso los derechos de una persona viva. Y como en India en marzo 2020, otro tribunal superior hizo un fallo declarando un lago en una de las ciudades en Chandigarh como una entidad viva y también que tiene derechos igual que una persona viva. Pero estos son algunos de los fallos que han surgido en la India, que señalan un cambio en la clase de discurso que tenemos y en las políticas que tenemos, y también en la gobernación ambiental. Eso muestra en ese cambio. Y de forma importante, ¿por qué eso fue un fallo tan importante?
en el contexto de la gobernación ambiental en la India, porque estaba mencionando algo que raramente se ha mencionado antes, que es que el ambiente tiene su derecho de existir y sostener y regenerarse. También el fallo dijo que al nivel científico y biológicamente es vivo. No hemos visto algo tan egocéntrico, reconociendo que los ríos tienen el derecho de existir jamás en los fallos. Han habido algunos fallos esporádicos de aquí a allá, pero en gran parte no han sido en el centro del derecho y los jueces pensando en la naturaleza. Pero quisiera enfocarme más en algunas de las preguntas y algunos de los asuntos que esos fallos presentaron para nosotros. Uno es que estos fallos, de hecho, no definieron la palabra. Por ejemplo, no llegó al concepto de qué es un río. El juez dijo que sí, el río tiene derechos, pero la Ganga es un río enorme. También tiene su bosque, también tiene sus especies en peligro que viven ahí también. También tienen comunidades, pero el fallo no incluyó, no definió todo el río. Y de hecho lo que vemos es que la India ni siquiera tiene una política nacional de ríos, tiene una política nacional del agua. Y dentro de la sociedad civil también hay una falta de distinción entre cuáles son ríos y cuál es agua. Entonces, todo esto se mezcla y esto es lo que la claridad del fallo no existe. No definió claramente cuáles son los derechos y obligaciones del río. A los especies en el río tienen derechos, el bosque tiene derecho. ¿Qué va a ser esos derechos y qué van a ser esas obligaciones? No especifica eso. No especifica los asuntos de la implementación, que creo que es muy importante, especialmente en el contexto de los ríos que cruzan fronteras, porque la Ganga es un río que cruza muchos estados en la India y también, claro que va a otros países también, Bangladesh. Realmente no habla de qué significaría cuando un río está pasando por tantas fronteras y cómo se vería la gobernación de un río así. O en general, ¿qué sería la gobernación de la naturaleza en ese contexto? No especifica la regla de las comunidades que dependen en el río. En cuanto al río en Nueva Zelanda, donde los derechos de las comunidades locales fueron tomados en cuenta y también siendo parte de la tutela. Y como esa ley, este fallo, de hecho, no miró el papel de las comunidades que cuentan con el río, no miró el papel de la tutela, que es cómo es que las comunidades locales también pueden ser parte de la tutela. Creo que una parte importante de todo el fallo fue que no definió las violaciones de la ley. Y allí es el chiste, que es cómo definiríamos como violaciones, cuáles obstrucciones, cuál impedimento sería una violación. Una represa, también restablecer y regenerar las cuencas. ¿Cómo vamos a deshacer esas violaciones? El fallo no especifica esas cuestiones. No habla de qué sería la forma de recompensación, que pueden ver compensación para regenerar cuencas, restablecer flujos ecológicos y restaurar los equilibrios ecológicos. Tampoco habla de los derechos de las comunidades que dependen en el río. Y de forma importante, lo que anota es lo sagrado del río para una comunidad específica. En el clima político, como actualmente tenemos en la India, eso se complica más porque hay tantas comunidades que tienen que ver con el río y muchas otras formas, y no solamente en una forma específica. ¿Qué comprensiva puede ser la relación con el resto de la naturaleza? El fallo no dice esto. Esos son algunos de los asuntos críticos, pero mientras esos asuntos también son importantes, es que algunas de esas cuestiones no han sido conversadas dentro de la sociedad civil, también en la India. Y también abre la oportunidad de cómo podemos ver los ríos y el resto de la naturaleza en cuanto a asuntos transfronterizos, especialmente porque vivimos
en estas regiones donde hay muchos conflictos y podría haber posibilidades de hecho, tener procesos de paz y colaboraciones en bases ecológicas. Y lo que salió de ese proceso es que sí podemos, de hecho, ir a la Corte Suprema, porque este fallo fue retado por el gobierno diciendo que eso es completamente imposible para implementar, porque hay tantos asuntos de implementación y también crearía muchos conflictos legales. Y había una sugerencia de por qué no vayamos a la Corte Suprema de la India y resolver algunos de esos asuntos que han salido, ciertas ideas de cómo podemos implementar algunas o contestar algunas preguntas. Y también se necesita que necesitamos más concentraciones más grandes, no solo en la India, sino a nivel de Surasia. Entonces, al principio de este año habíamos organizado un diálogo con International Rivers y otra organización para tratar de reunir esas personas que han estado trabajando en asuntos de los ríos y trabajando con las comunidades y sus derechos, y en general que han estado examinando el derecho también. ¿Cómo podemos unirnos para pensar en alguna de esas preguntas específicas y cómo podemos definir el trabajo, los asuntos de implementación? ¿Qué de hecho quiere decir ser una persona a nivel legal? Sí, o podemos explorar otras formas. Algunas otras cosas interesantes salieron de ese diálogo, pero una cosa interesante que salió fue una colectiva de Surasia, que básicamente es para ver a los ríos en una forma más amplia y también expandir algunas de esas definiciones, trabajando de forma colectiva a nivel de Surasia, porque también han habido casos interesantes en Bangladesh, Nepal y también Pakistán, de cómo podríamos colaborar entre esos países. Una cuestión importante que otro ponente anterior mencionó es cuestionar algunos de los fundamentos, cuestionar si el modelo que debe de ser en el centro de lo que estamos haciendo, la gobernación política en la India y también en el Surasia, ha sido centralizado y esta clase de gobernación, ese modelo de gobernación no puede asegurar una tutela democrática. Tenemos que cuestionar este modelo de gobernación. También el marco legal, que todavía es muy limitado, y si podríamos proporcionar como una cadena o las visiones que tienen las comunidades por mucho tiempo. Y claro, tenemos que ir más allá de los derechos. Los derechos simplemente es una apertura al cambio que buscamos y tenemos que ir más allá. Pero lo que está por delante para la colectiva que está saliendo en Surasia y también para todos nosotros es que necesitamos mucho más conciencia y campañas, por lo menos en Surasia, porque lo que vemos aquí en la India es que este no es un movimiento local para organizar derechos. Muchas de esas fracciones, hay mucha resistencia en la comunidad al desarrollo destructivo, pero expresarlo en este marco legal no es un movimiento local. Y cualquier movimiento, para ser exitoso, tiene que tener muchas comunidades involucradas. Hay mucha conversación que se necesita también y estrategias que podrían ser hechas en la India, usando la ley internacional como el Convenio sobre Especies o el Convenio Europeo de Biodiversidad. Estos preceden el derecho nacional. También hay mucho trabajo y, de hecho, tratando de combinar cuáles son las leyes nacionales sobre las leyes de los derechos del río o de la naturaleza. Hay que estudiar más y también tenemos que hacer más corrección y también hay mucho trabajo básico sobre los derechos que se requiere a través de la educación, a través de otros modos religiosos, culturales y como también reimaginando la gobernación del punto de vista ecológico. Entonces podemos pensar en ecoregiones, bioregiones. Y ahora, de forma importante, apoyar los procesos de revivencia y protección de las aguas. Quiere decir, hay mucho enfoque en un río, la Ganga, porque claro que es un río enorme y nutre millones de personas. Pero lo que entendemos es que donde sea que haya una comunidad, donde haya gente y donde
viven, ese río es sagrado para ellos, ese es ganga para ellos, y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos apoyar esos procesos legales de la protección de los ríos? Algunos de esos esfuerzos se están haciendo por la colectiva Surasia, que se está saliendo, como mencionó uno de los ponentes. Hay muchas oportunidades que se puede explorar en cuanto a qué es lo que podemos hacer juntos, qué podemos hacer de forma colectiva y qué es lo que podemos aprender los unos de los otros en cuanto a expandir y también fomentar los derechos de la naturaleza y también las comunidades que cuentan en los ríos. Muchas gracias. Muchas gracias, Shusti. Eso fue una presentación muy útil en cuanto a hablar del otro lado, en cuanto a algunos de los retos en la India y el fallo en la India. También los asuntos sobre la implementación y los límites del fallo en ese sentido. También nombró algunos conceptos muy útiles en cuanto al contexto de las fronteras, que no solo estamos enfrentando el reto del marco legal, sino también el sistema más amplio de gobernación y modelos de desarrollo que esos sistemas legales sean parte. Y algunas formas de pensar muy emocionante, muy en la vanguardia que está haciendo la colectiva del Surasia en compartir herramientas e ideas mientras seguimos adelante. Ese es el próximo paso en que tenemos que pensar y cómo podemos construir esas redes para fortalecer la campaña del movimiento para seguir adelante. Gracias por estas ideas. Vamos ahora a seguir a preguntas y respuestas. Hemos tenido una presentación muy rica de los ponentes. Desafortunadamente, estamos un poco cortos de tiempo. Vamos a tener como unos 15 minutos en las preguntas y respuestas y luego vamos a ir al ponente final, Grant Wilson, que va a proporcionar unas decisiones finales. Recibido algunas de sus preguntas y vamos a tratar de cubrir las mayores posibles. Una pregunta inicial presentada en el chat fue con respecto a Jorge. Si puede compartir sobre su experiencia personal con la decisión histórica del río Atrato. ¿Cómo llegaron a esta decisión? ¿Cómo fue tu experiencia personal? Gracias. No, la experiencia personal fue muy enriquecedora, muy productiva. De siempre he tenido un espíritu en defensa de la naturaleza, en defensa de los derechos de los animales y en defensa de las minorías étnicas, que en Colombia son bastantes. Y cuando llegué a la Corte Constitucional se nos presentó este caso del río Atrato, que lo trabajé con el que me siguió en turno, con Felipe Clavijo, que trabajó conmigo en la Corte. Le pusimos todo el empeño. Viajamos varias veces al Chocó a conversar con las comunidades, lo que se llama inspección ocular, inspección judicial, y de ahí salió la sentencia con un enfoque ecocéntrico, dejando de lado el antropocentrismo. Y fue muy enriquecedor, fue muy criticada en un comienzo, pero todo le ha ido dando la vuelta y se han ido dando cuenta los contradictores que en últimas tenemos la razón o teníamos la razón en esta sentencia, que es bastante extensa, son más de 160 páginas. Para el que la quiera leer está en inglés, en las redes sociales, está en inglés, es muy amena, muy agradable. Se habla Chocó, sino de Pacífico, más de 1.450 kilómetros de recorrido, y es más o menos la misma problemática que se ve en el Chocó, de pobreza, de miseria, de dejadez por parte del Estado, y eso nos movió a ayudarle a colaborar a estas minorías afros e indígenas. Gracias.
Gracias. Y antes de que sigamos adelante con los otros, tenemos una pregunta más con Paula con respecto al río Atrato. Pregunta a Jorge o a Felipe que conteste. Ella pregunta, hace la pregunta, la voy a preguntar en inglés. ¿Cómo ha sido el proceso con las poblaciones indígenas y su organización, las organizaciones de ellos, desde que el caso Atrato, la minería ha decrecido desde entonces? Las comunidades que presentaron la acción de tutela eran más o menos 33, unas muy grandes, con muchos indígenas y otras apoyando también a los afros. Y entre todos se ayudaron y designaron a Tierra Digna, que es una ONG, para que se presentara la acción de tutela. Ha habido implementación por parte del Estado colombiano, no tan rápido como uno quisiera que avanzara, pero sí se ha hecho algo. La Corte Constitucional, en últimas, es la que le ha hecho el seguimiento a esta sentencia, teniendo como paradigma el caso de India, no solamente en derechos de la naturaleza, sino en otros casos, por ejemplo, de salud. La Procuraduría General de la Nación le ha hecho también un seguimiento, el Ministerio del Medio Ambiente y muchas organizaciones internacionales, porque volver a restaurar el río Atrato y los afluentes cuesta mucho dinero, y a raíz de esta pandemia que viene sufriendo todo el mundo, el dinero está escaso, pero se viene haciendo ese trabajo. Sobre todo las comunidades se han empoderado mucho de su río, ya lo defienden. Hay obras de teatro. Se ha movilizado la población del Chocó en defensa de su río. Gracias. ¿Puedo decir algo brevemente? Sí, adelante. Jorge Iván expresó un punto muy importante, y el otro es que la transformación en estos casos son principalmente culturales. Creo que este proceso son complicados porque la ley o el fallo no puede cambiar una situación histórica en el Chocó, especialmente en esta región que lleva más de 300 años. Me refiero a la tradición de la minería. Esta relación extractiva de los últimos años. Y ella preguntaba si la minería ha incrementado o ha disminuido. Y creo que en este momento la cuestión es más bien un proceso de años. No va a cambiar tan rápido. Como Jorge dice, estamos trabajando con el inspector legal, que es una de las autoridades, el inspector fiscal, a cargo de la vigilancia, digamos, el seguimiento de estas órdenes, y hemos visto progresos, pero podemos tomar una solución tan rápido en tiempo, 2 o 3 años, en realidad todavía es poco tiempo, es un tiempo corto. Creo que tenemos que reconstruir el río, cambiar la cultura, la educación, y ese proceso por lo menos tomará décadas. Pero lo más importante es este primer paso que logramos a través del fallo al respecto del río Atrato. Gracias a ambos. Tenemos una pregunta de Cristina. ¿Cómo racionalizamos o mantenemos los derechos de la naturaleza en sistemas constitucionales que se llaman seculares y separados de las influencias religiosas o espirituales de los indígenas, y de manera inversa, los constructos cristianos donde el hombre está dado para dominar la naturaleza como un recurso para la explotación? Sí, gracias por esa pregunta. Entiendo el dilema que la gente
tienen distintas jurisdicciones. Creo que la forma de hacerlo es promover, como nosotros hicimos, formas indígenas, lo que hemos visto en algunos de estos ejemplos que hemos escuchado el día de hoy, y no tiene que ser religioso. La espiritualidad no es religiosa, es una forma de relacionarse con el mundo. Y como digo, este punto de vista indígena es colocarnos dentro del esquema de la naturaleza, y ese no es una construcción religiosa, es una construcción humana. En lo que hacemos es relacionarnos. Es nuestra vista, nuestra mirada humana. Es una relación. Estamos en comunidad. Y así es como es una de las formas de hacerlo. Hay distintas jurisdicciones, distintas situaciones, y pueden tener distintas perspectivas, pero no sé si eso ayude, pero es lo que pensamos. Gracias, Gerard. La siguiente pregunta es para el panel en general. No sé quién quiera responder. Quizá tú, Gerard, si tienes una respuesta con respecto a darle derechos a la naturaleza, los ejemplos donde se está revocando digamos, el control del Estado, y si hay datos al respecto de esta situación. En nuestro caso, quien es dueño de la zona ribereña respecto al gobierno de Nueva Zelanda es más o menos 120 años fue dado al control a la corona de distintas maneras bajo el control de la corona. Nuestra negociación aseguraba que el sistema de ley fuera compartido con el resto de la comunidad y fuera compartido ese control, que fuera participativo, que no se trata de, con respecto a los derechos de un grupo indígena, es más bien, como lo dije en mi presentación, establecer la soberanía de nuestra tribu a través de la soberanía del río, porque las comunidades pueden compartir la soberanía del río. Ese fue el tipo de negociación que se luchó para que el gobierno pudiese entender que era compartir con las comunidades en vez de quitarles a las comunidades el control, porque el gobierno que existe representa a las comunidades. También de ese modo habría beneficios para las comunidades. Gracias por esa respuesta. Me voy a mover a la siguiente pregunta porque ya casi no tenemos tiempo. De nuevo al panel, pero quizás se lo pongo a History. Es Catalina la pregunta. ¿Qué sucede con los derechos, la protección de los derechos humanos cuando se trata de reconocer los derechos de los ríos o de la naturaleza? Gracias, Maureen. Creo, para nuestro caso, lo que vemos es que ese no fue parte del fallo. O sea, ¿qué sucede con los derechos de las comunidades locales? La gente ha estado trabajando con las comunidades interdependientes en distintos temas en los que se están enfocando, y se trata de asegurarnos de los derechos de las comunidades locales en términos de niveles de subsistencia, formas de vida, las formas tradicionales locales. Sus derechos son tan importantes y están interrelacionados con los derechos de los ríos. Es un caso del pasado, por ejemplo, en la India, es que
las leyes de protección de la naturaleza son importantes porque muchas veces repercuten en los accesos y en la eliminación de los derechos de las comunidades al no darles ese acceso. Entonces, el movimiento se debe asegurar que los derechos de las comunidades locales son tan fundamentales de los derechos de la naturaleza que se están buscando. Y nos enfocamos en ellos y siempre estamos pensando en los derechos de las personas del mismo modo que los de la naturaleza. Gracias, Shrishtre. Y gracias a todos nuestros panelistas. Tenemos muchas otras preguntas fascinantes que podrían ser horas de discusión, pero desafortunadamente no tendremos tiempo en este webinar. Espero que podamos seguir esta conversación. Quisiera saber, ahora presentar a nuestro último panelista del webinar. Nos va a dar un comentario de lo que hemos hablado el día de hoy. Grant es el director ejecutivo del Centro Ley de la Tierra, una organización sin fines de lucro de abogados avanzando hacia la nueva generación de la ley ecocéntrica. Ha escrito leyes, ha tenido victorias en las cortes con respecto a los derechos naturales y también ha sido editor dentro de lo que sería el primer libro de textos sobre la ley centrada en la tierra. Fue recientemente también editado y publicado. También es un miembro experto de la Comisión Mundial en Ley Ambiental y de la Iniciativa de Naciones Unidas con la Naturaleza. Gracias por la presentación. Gracias por esa presentación y también ponentes maravillosos hoy, los a participantes todos y los nuestros que han socios participado y a Advance Center. International Yo Rivers. tengo el gran honor de Es un proporcionar honor algunos proveer comentarios de solamente unos conclusión sobre los derechos comentarios de los ríos. conclusivos, No tanto tanto la de política, ley sino una llamada a la política, acción. Y sino más después bien una Wayne llamada a la Harris va acción a para terminar todo. cerrar. Como oyeron, mi nombre es Como han Grant Wilson. escuchado, mi Yo soy nombre el es director Grant ejecutivo Wilson. en el Soy Earth director Law Center, ejecutivo del ubicado en Centro Boulder, Ley de la Colorado, Tierra, que está en los localizado en Boulder, territorios de Colorado, los pueblos Ute, Cheyenne y Arapaho. que son tierras Estoy ubicado Cheyennes y de dentro la de gente la cuenca Arapaho. de Boulder Con Creek. respecto a Y la yo cuenca actualmente estoy buscando derechos del legales río, con la organización Boulder Rights of Nature. Earth Law Center es un equipo de profesionales legales que avanza una nueva ADN centrado en la tierra para nuestra sistema legal. Reconocemos que las leyes actuales alientan la explotación de ríos y otros ecosistemas, y tan como la explotación de los pueblos indígenas y otras comunidades. Y para resolver eso tenemos que transformar nuestro sistema legal para que defienda el bienestar de la naturaleza. Nos llamamos abogados de la tierra y lo hacemos porque luchamos por el reconocimiento de las leyes de la tierra. Por eso somos abogados de la tierra. Y así es el objetivo. Trabajamos en leyes que reconocen los derechos de los ríos en los marcos legales. Capacitamos la próxima generación de profesionales legales y tratamos de implementar leyes ecológicas. Como vemos hoy, los gobiernos realmente en todo el mundo, en cada región, están empezando a transformar su sistema legal y los tratamientos de los ríos, específicamente a través de acuerdos y fallos y leyes, también leyes tribales y resoluciones en los Estados Unidos y otros mecanismos. Esos paradigmas legales para los ríos están basados en los derechos de la naturaleza y también los derechos indígenas, derechos ambientales y otros movimientos legales que todos buscan armonizar nuestro sistema legal con las leyes naturales de la tierra, en vez de lo que existe ahora, en que tratamos de obligarle a la tierra a operar dentro de nuestras leyes creadas por los humanos. Creo que los ponentes de hoy todos demostraron cómo los profesionales legales en todo el mundo están con audacidad, están buscando justicia para el planeta, basado en la verdad que todos somos parte de una comunidad de la vida, y esa comunidad de la vida merece una voz y la justicia bajo la ley. La ley está escrita por nosotros, las personas, por lo menos en su estado actual. Entonces no hay nada para pararnos de nosotros, la gente, de tomar una nueva paradigma legal centrado en la tierra y hacerlo realidad. Eso realmente es urgente. Como saben, en todo el mundo los ríos están sufriendo. Están sufriendo contaminación o represas, en gran parte no solo legales, sino también eso está alentado por el sistema legal, porque la ley trata a la naturaleza como una comodidad y apremia económicamente a los que explotan los ecosistemas con dinero, con capital, al extent permitido legalmente. Entonces, realmente yo creo que
que meramente hacer pequeños cambios al sistema legal no va a resolver la crisis ecológica. Y necesitamos una revolución de la ley, realmente una forma de resalvar la ley para salvar a la naturaleza. Yo no solamente soy yo o ONGs que piensan eso, sino toda la comunidad internacional, los gobiernos. Hay un mega informe de 2019 sobre la pérdida de biodiversidad que dice los esfuerzos para proteger las especies ya no son suficientes. Ese informe pide una y otra vez, 21 veces, para, entre comillas, cambio transformativo para proteger a los seres humanos y la naturaleza. El mes pasado, 2020, la promesa de los líderes de la naturaleza salió firmado por más de 60 dirigentes del gobierno y dijo otra vez, y cito, cambio transformativo se necesitan. Y conjuntamente en este momento de gran desastre ambiental, tenemos que luchar no solamente por lo que es la ley, sino lo que la ley debe de ser. Urgentemente necesitamos lo que dijo esos gobiernos, el cambio transformativo de la ley, del derecho. Y hoy los ponentes son entre esos líderes valientes en todo el mundo que están creando un nuevo ADN del sistema legal que está transformativo y transforma la madre tierra y sus ríos sagrados. Y este movimiento global hacia los derechos de la naturaleza es lo que inspiró una colección de ONGs, científicos, líderes indígenas y otros para escribir la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos, que como oyeron describe los derechos básicos de que todos los derechos merecen tener basado en la ciencia y las necesidades de política. Y gracias por ponerlo ahí. Mientras la declaración fue producto de un grupo de personas, realmente está como fuente abierta para que todos puedan usar. Es un regalo al planeta y todos sus defensores. Así que, por favor, use esa declaración, tal como los derechos, el informe de los derechos de los ríos, como lo suyo, en cualquier forma que apoye su trabajo. Es nuestra expectativa que la declaración inspire una nueva generación de abogados de la tierra, políticos y promotores para pelear el status quo de protección inadecuada de los ríos, para retar la destrucción de las represas y poblaciones de peces que están en colapso y para dejar la contaminación de los ríos que nos nutren y restaurar los ecosistemas de la salud. Y realmente tenemos que hacerlo de forma urgente antes de que más ríos se enfermen o se mueran. Y para tener éxito, este movimiento necesita el apoyo activo de todo el mundo en esta reunión hoy y millones de los demás. También en la práctica, esa declaración sirve como un punto de partida legislativo para que los gobiernos puedan buscar los derechos de los ríos. Si quieren hacer su propia campaña de derechos de los ríos y ya no están haciéndolo, por favor, contáctenos en el Earth Now Center, International Rivers y nuestros socios regionales. Y muchas veces podemos ayudarle a detallar la declaración basado en su sistema único legal y cultural. Hay tantos ejemplos de las leyes modelos que están aprobados en países en todo el mundo y son muy parecidos como leyes sobre ciberseguridad. Y tenemos que hacer lo mismo para las leyes que pueden proporcionar protección a los ríos. Ya estamos trabajando con docenas de gobiernos en todo el mundo en textos legislativos basados en la declaración y esta lista va a seguir creciendo. También quiero agregar que la declaración puede ayudar a inspirar movimientos legales que ni siquiera son derechos de los ríos. Muchos movimientos legales para armonizar el sistema legal con la naturaleza no son derechos de la naturaleza. Podría ser de forma de meter derechos indígenas a la ley o usar la misma estrategia para tener una relación más armoniosa con la naturaleza. Todos son importantes. Nuestra organización también trabajamos con socios para presentar presentaciones de Amike Curiae para ayudarles con otras leyes y campañas legales y política de educación. Y toda la gente que está aquí en esta llamada, vamos a seguir con ese trabajo hasta cada río en todo el mundo tiene el derecho, los derechos y esos derechos están respetados. Por favor, para apoyar este trabajo, por favor, busque la declaración y haga referencia en su trabajo, en su forma legislativa, en los tribunales, en la educación, en sus mesas. Visita rightsofrivers.org como individual o organización y sigue luchando con audacia, con creatividad y ambición en todos los ponentes de hoy han hecho para la protección de los ríos. Muchas gracias. Muchas gracias, Grant, por recordarnos de forma tan elocuente de la urgencia de los derechos de la naturaleza y el movimiento y las acciones que podemos tomar para avanzar esos derechos. Y eso concluye nuestro programa formal para el día de hoy. Quisiera agradecer a cada
de los ponentes increíbles por hacerlo tan inspirador y tan conmovedor. Realmente estamos profundamente agradecidos a ustedes por compartir su tiempo, su historia, su conocimiento, su pericia con nosotros. Gracias también a los intérpretes maravillosos por siendo comunicación tan suave, y gracias a cada uno de ustedes que se han unido en este webinario y sus conversaciones, sus preguntas. Y realmente esperamos que simplemente es el principio, que vamos a seguir construyendo en estas conversaciones. Estamos anticipando continuar nuestros esfuerzos para celebrar los ríos y avanzar los derechos para los ríos en todo el mundo, y esperamos que ustedes van a seguir uniéndose con nosotros en ese esfuerzo. Por favor, apúntase, firma la Declaración de los Derechos de los Ríos, compártelo dentro de sus redes y también manténgase en contacto con nosotros. Por favor, contacte International Rivers para más información, más asesoría sobre cómo pueden apoyar y seguir adelante con ese movimiento. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.